Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros usuarios y usuarias del programa Yo Emprendo Básico de FOSIS. Hoy día nos encontramos con la profe Jenny. ¿Cómo está Jenny? Hola Sandra, bien, todo bien. Qué bueno. Eh, bueno, les contamos que estamos grabando este material en el marco de las asesorías grupales, que ya son las últimas actividades que vamos a realizar bajo el programa, ¿ya? La idea de grabar este video es porque sabemos que muchos de ustedes el internet no les acompaña, no han podido participar de las capacitaciones online. Entonces vamos a grabar este videito para que lo puedan ver en cualquier minuto que tengan tiempo y después, como ha sido la temática hasta ahora, lo socializamos por teléfono. Claro. Bueno, como hemos conversado con la mayoría de ustedes, em, digamos casi todos los emprendimientos se han visto afectados por el tema de la pandemia que estamos viviendo, ya sea porque han tenido que estar en sus hogares, ya sea porque las comunas donde pertenecen han estado en cuarentena, o porque la gente ha estado cambiando un poco sus preferencias, digamos, respecto del consumo que ha tenido en forma habitual. Sus clientes han cambiado en muchas ocasiones su tipo de consumo. Entonces, esta temática que vamos a conversar hoy día es para eso, para poder ver un poco cuáles son las posibilidades que tenemos de salir de esta crisis, cuáles son las posibilidades y las oportunidades que también hay detrás de esta crisis para cada uno de ustedes con sus emprendimientos. Y también cómo en la manera personal, digamos, como emprendedor, como persona se han visto afectados. Porque si bien el negocio es un elemento que los acompaña a ustedes en forma diaria, es la persona que está atrás la que toma las decisiones respecto del emprendimiento. Bueno, por eso el tema de hoy es resiliencia en el emprendimiento. Así es. Mire, igual es importante, Jenny, eh, señalar, lo vamos a ver en la lámina que va a aparecer ahora, que esto tiene un recorrido en el tiempo y en su casa ustedes también van a poder darse cuenta que las cosas que les vamos a conversar tienen que ver con un cambio que vamos sufriendo nosotros en la medida que va pasando el tiempo desde que comenzó este episodio hasta ya vamos a ir reconociéndonos en qué momento de esta gráfica vamos y donde los instamos a llegar una vez que ya podamos ir superando. Entonces, esto más bien es como un camino, el recorrido desde que supimos que venía esta pandemia, lo que fuimos sintiendo, lo que nos fue pasando y dónde podríamos llegar en el tiempo ya en este recorrido de emociones y de situaciones. Entonces, este recorrido parte con el quiebre. Aquí llamamos quiebre cuando, por ejemplo, nos enteramos que venía este virus, estaba comenzando este tema de COVID o de coronavirus en China, ¿no es cierto? Esa fue como la primera etapa, que nos enteramos, algo está ocurriendo, ¿ya? Después viene una segunda etapa que tiene que ver con la negación. Es donde decimos, no, pero sabes que el virus está lejos, está en China, ¿qué va a llegar acá? Llegó a Italia porque están de vacaciones, pero en realidad para acá difícil. No nos cerramos a la posibilidad, está muy lejos. Después viene un siguiente paso que es el miedo, ¿ya? Cuando ya sabemos que está el primer contagiado en Chile, que la pandemia, que este virus ya llegó acá, empezamos a sentir miedo, oye, ¿qué nos va a pasar? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a contagiar todo? Y empieza a surgir esta emoción del miedo, que si bien es cierto, siempre tiene una connotación negativa, pero también tenemos que entender que el miedo es una emoción que sirve, las emociones no son ni buenas ni malas, sirven. Por ejemplo, el miedo nos permite cuidarnos, nos permite tomar precauciones, y el miedo históricamente ha hecho que sobrevivamos, ¿sí? Claro. Claro, yo creo que uno de los episodios como de más miedo, por ejemplo, para mí en particular, es cuando nos dicen que las comunas de Temuco para las casas entramos en cuarentena. Entonces tú quedas en shock así como, esto está pasando ahora, o sea, en 2 días más no vamos a poder salir en forma libre a la calle. Entonces, el miedo es un sentimiento que yo creo que todos sufrimos al comienzo, cuando no sabíamos muy bien para dónde iba esto. Claro, Y la idea es, como dice Sandra, es que así como el tiempo va pasando, podamos ir avanzando también nosotros respecto a lo que vamos sintiendo. claro.
Después entramos en un periodo que es de resistencia, donde la verdad es que empezamos a preguntarnos, pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué tenemos que estar viviendo esta etapa? Y nos resistimos un poco, queremos volver a lo que había, pero pucha, si antes yo podía salir, antes yo podía vender, ¿por qué ahora no puedo? Entonces empiezan a generarse estas ideas que me empiezan a dar vuelta en la cabeza, que no me dejan dormir muchas veces, ¿no es cierto? Entramos en un periodo donde nos estresamos mucho más, hasta que ya, y fíjense que incluso lo podemos notar en el comportamiento, empezamos como a aceptar la realidad, a entender que, bueno, esto es lo que hay, y nos está pasando, eso que decía la Jenny antes, que oye, llegó, ahora estamos en cuarentena y llegó un momento en que lo empezamos a internalizar y decimos, bueno, ya pasó y empezamos a aceptar que es así, que hay que cuidarse, que hay que usar mascarilla. Claro, em, y el tiempo es lo que nos apoya en esto, como muestra la gráfica, así como va avanzando el tiempo, vamos aceptando y ya llevamos más días, ya llevamos más semanas, ya llevamos más meses en esta situación. No podemos quedarnos pegados en el proceso de la resistencia, pensando que, que por qué nos pasa a nosotros. Ya debemos empezar a actuar, digamos, a tomar decisiones respecto a qué va a pasar entonces más adelante. Y ahí la aceptación es crítica, pues es el punto de inflexión. Yo acepto que me está pasando y de aquí para adelante tengo que hacer algo porque esta situación lo más probable es que siga por un tiempo más largo. claro, súper. Y después se dice que entramos en una etapa de flow, que es como flotar, como quedo expectante, pongo atención, qué está pasando, qué puedo hacer, qué posibilidades hay, cómo me cuido, nos informamos un poco respecto a qué va a pasar con los emprendimientos, si es que viene algo o no para apoyarnos, o de qué manera puedo trabajar. Por ejemplo, Jenny, contar de la experiencia que hemos tenido llamándolos a ustedes mismos en las asesorías. Al principio me contaba una, y ustedes se van a reconocer, profe, yo cerré, me decía, cerré porque me dio miedo y pensé que todos teníamos que cerrar y después me di cuenta que sí había un permiso para negocios que vendían cosas de primera necesidad y a la semana pude abrir. Pero eso fue porque ya entramos en un proceso, dejamos de sentir ese miedo intenso y pasamos a un periodo más de buscar, de estar atentas Claro, a las opciones que habían. ¿Sí? Otro ejemplo sí, súper importante es también alguien de acá, de la zona de Temuco, que vendía, como decía Jenny, por ejemplo, esta persona vendía repostería. Y el miedo que empezamos a tener las personas a comprar cosas preparadas hizo que su negocio empezara a caer en declive hasta que finalmente prácticamente nadie compró. Pero ella, viendo estas opciones, analizó y dijo, bueno, esto no lo puedo hacer, pero empezó a vender abarrotes a domicilio. En la localidad, en el campo, y así hay ejemplos de personas que están vendiendo mascarillas, las chiquillas que se han reconvertido, que están trayendo productos, por ejemplo, frutas, verduras. Entonces, en esta etapa ya empezamos como a abrir los ojos, ¿sí? claro. Claro, hay algunos que tienen la capacidad de que este tiempo se les hizo más corto, más rápido, que toman decisiones más rápido. Hay algunos que les cuesta más pasar esta etapa que están conversando, que es el flow, como de sobrenar y mirar al resto, qué está haciendo el resto, compararse un poco, buscar más información. Eh, pero yo creo que la mayoría, por lo menos en lo que hemos conversado con ya la mayoría, es que está en esta etapa de reacción, de decir, bueno, si el resto pudo entregar a domicilio, ¿por qué yo no? Si el resto tomó, no sé, tal precaución, ¿por qué yo no voy a poder? Entonces los emprendimientos también en esta etapa ya comienzan a resurgir. ¿Sandra? Ahí sí, había pegado. Sí, ya, genial. Bueno, estamos viviendo estas etapas que estamos acostumbrándonos a las nuevas formas de ser, de vivir y trabajar. Em, claro, ya empieza, como decía la Jenny, empieza a hacer sentido, ¿ah? Tiene que ver mucho eso con hacer sentido, como decías tú, si el resto lo está haciendo, ¿por qué no? Si, oye, si hay personas que hacen clases online,
aprovechémoslo, a lo mejor porque nosotros no podemos aprovechar estas herramientas para llegar a ustedes, para poder hacer las asesorías. Cuando empezamos ya a migrar, a sentir un poquito, a dejar que el miedo nos paralice y empezamos a mirar, a observar y nos empezamos a incorporar cosas, también empezamos a tomar algunas decisiones que nos ayudan como para, por una parte, mantener nuestro negocio o incluso hacerlo de otra forma, cambiar. ¿Se acuerdan cuando veíamos el Canvas? A cambiar la forma de hacer nuestro negocio, a utilizar otros canales, a comunicarnos de otras maneras. ¿Sí? Y ese es el camino, en el fondo, que nos va a llevar a la última etapa, ¿sí? Que es la Sí, la reconstrucción, reconstrucción. ¿sí? Que es la reconstrucción. Y aquí, no sé, Jenny, si tienes la misma opinión, pero a mí me da la impresión de que después de que esto pase, igualmente nuestra sociedad va a cambiar mucho, nuestra forma de hacer negocios igualmente va a cambiar. Vamos a quedar con muchas nuevas formas incorporadas. Por ejemplo, conversábamos antes de empezar a grabar este video. Muchas personas que antes tenían todavía miedo a comprar online o no se atrevían o no sabían, por ejemplo, ahora ya lo incorporaron. Ya vieron las Claro, ventajas, las comodidades y eso va a quedar. Entonces, cuando hablamos de sí, reconstruir, ¿sí? Tiene que ver con que vamos a incorporar, cuando esto pase, vamos a incorporar cosas que antes no teníamos. claro. La compra online es una de esas cosas. Claro. También pensando en el emprendedor que estaba muy acostumbrado como al face to face, al cara a cara, ¿Mm? al señor que vendía sus productos al cliente directo y ahora ha tenido que generar publicidad, por ejemplo, a través de redes sociales y contactarse a través de redes sociales que usualmente a la gente que es un poco reacia es por miedo, porque le da miedo que no conoce al cliente, que no le va a ver la cara, que va a hacer trato con alguien que nunca ha visto. Entonces, también por el lado del cliente y asimismo por el lado de quien ofrece, del emprendedor, igual han tenido que haber reconversiones respecto especialmente del uso de la tecnología. Mm, sí. Formas de atender. Antes nosotros, por ejemplo, valorábamos mucho los cursos de atención al cliente, la corporalidad, el tocarnos, la mano, te fijas, el saludarnos, el abrazo, que hacíamos dinámicas incluso para saludarnos, abrazándonos, todos caluyentos. Y por ejemplo, algo Ujú. de eso también va a quedar. Hoy día, por ejemplo, se recomienda en la atención al cliente cuando tú haces una entrega, no tener contacto. Lo que hace, por ejemplo, Rapid, que es una empresa que está entregando cosas. Ellos vienen, te dejan en la puerta el paquete, lo que tú compraste y te avisan, mire, le dejé en la puerta su paquete, está ahí, nos vemos, chao, esperan a que tú lo entres y ellos se van. Eso es Claro, reconstruir, buscar nuevas formas de hacer el negocio, que aunque esto pase, igualmente vamos a incorporar nuevos sistemas. Hay cada quien en su rubro, le va a hacer sentido y, y va a buscar de qué forma. Las confianzas, por ejemplo, mira, para no alargarnos mucho, pero algo que el otro día veía en una charla del centro de negocio. Hoy día más que nunca va a tomar valor, por ejemplo, la formalización de los alimentos. La resolución sanitaria es una forma de generar confianza, por ejemplo. ¿Sí? claro, sí, por supuesto. Ujú. Entonces, esto que hemos conversado se explica un poco llevándolo a la neurociencia. ¿Por qué nosotros pasamos este proceso? Y fíjense que yo aquí quiero regalarles una reflexión. No solamente en COVID nos pasa esto, fíjense que en la vida en general, cuando nosotros sufrimos estos quiebres, ya que son estos cambios, esto, dígase un cambio, por ejemplo, el hijo se fue de la casa porque ya es grande, me cambio de trabajo, me cambio de ciudad, son quiebres, que quiere decir que cambiamos nuestra o alguno de nuestra forma de vida, pasamos por esta etapa que son al principio, pucha, la pena, la negación, el miedo, ¿qué voy a hacer ahora? Te voy a extrañar. Después empiezas a aceptarlo, ¿no? Si en realidad es la ley de la vida. Y después te empieza a hacer sentido, no, qué rico, porque así se mantiene solo, me viene a ver, disfrutamos más y se Mm. reconstruye la realidad, haciendo como un paso rápido. Bueno, eso también obedece a que nosotros tenemos, este es un tema súper extenso, pero para hacerlo simple tenemos tres
tipos de dominios en el cerebro, ya que el primero, el más antiguo, se dice que es el reptiliano, que tiene que ver cuando, por ejemplo, las personas estaban en las cavernas, ¿ya? Que el día a día era un sobrevivir. Entonces ellos, la verdad es que actuaban por impulsos, por emocionalidad, por autocuidado, y es un poco lo que nos pasa en esta primera etapa. Actuamos por impulso, tratamos de cuidarnos, estamos, qué sé yo, más explosivos, más miedosos, porque eso es lo que nos permite sobrevivir. Y después llegamos, por ejemplo, a esta segunda capa que es el cerebro límbico, ¿ya? Que tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con, por ejemplo, mirar lo que está pasando, vivir el presente, entender lo que nos está ocurriendo y empezar a sacar algunos aprendizajes para poder seguir. Y ahí llegamos a conectarnos nuevamente con esta parte más evolutiva de nuestro cerebro, que es el neocórtex. Y esto tiene que ver con ya poder generar procesos más complejos como el pensamiento, la reflexión, la analogía, poder hacer las bajadas prácticas a los negocios, en este caso del emprendimiento, y poder sacar aprendizajes de un orden superior que nos permitan incluso poder hacer las cosas mejor que antes, ¿por qué no? Eh, Jenny, si nos pudiéramos identificar en esta curva, ¿te atreverías más o menos a reconocer en qué etapa, por ejemplo, estás tú? ¿Qué etapa estás viviendo de esto? Yo creo que todavía no estoy en la reconstrucción, a pesar de que he tenido acercamientos, digamos. Uno ya se va acostumbrando un poco, va tomando ciertos riesgos respecto a algunas cosas, em, va ordenándose en esta nueva forma de estar. Pero sin duda, esta evolución a través del tiempo, de cómo fuimos enfrentándonos a esta crisis, yo creo que ha sido así, digamos. En forma inicial el tema de la resistencia, el miedo, después pasar por la aceptación, después de todo este tiempo. Eh, el hacer sentido igual es lo que yo comentaba antes, ver cómo el resto igual ya se está acostumbrando, cómo está adecuándose a esta nueva forma de vivir. Entonces, en el ámbito como profesional, por decirlo así, que no es netamente como del emprendimiento, uno igual ha tenido que acostumbrarse, ha tenido que generar nuevas formas para, en el caso propio, digamos, para poder compartir con la familia el espacio también que es el espacio laboral, porque antes uno se aislaba en una oficina y era mucho más fácil. En cambio, ahora hay que saber poder hacer una división, digamos, en los tiempos y también en los espacios físicos. Cuando uno tiene una casa chica, cómo te metís en un espacio donde puedas avanzar un poco con tus cosas. Claro. Entonces, pero igual me da gusto ver cómo hay personas que están en esta fase de la reconstrucción, que han avanzado bien rápido, que igual depende, de, como les decía antes, de ese espíritu propio que uno tiene, po, de la decisión propia, del positivismo con el que uno puede ver las cosas. Entonces han sido más rápidos y me da gusto que hay gente que, por ejemplo, de los casos con los que yo he conversado, que le está yendo incluso mejor que antes, porque sus negocios los reconstruyeron eh, en base a lo que tenían, pero fueron adicionándole todas estas ganancias que fueron generando al salir de la crisis. Así que eso igual da gusto, digamos, que hay gente que sea como bien rápida para poder tomar las oportunidades. Ujú. Mira, lo que dices tú, Jenny, es bien interesante porque efectivamente también cada uno de nosotros es un ser distinto. Entonces, eh, no es, mira, no es extraño que, por ejemplo, incluso de repente sentimos que vamos súper bien avanzando en esta curva y recaemos, nos vuelve un poco de miedo. Y seguimos avanzando otro poco y de repente hay algo que nos hace resistencia porque son procesos que son complejos, que estamos viviendo día a día, entonces no se preocupen si cada uno de nosotros tiene un ritmo distinto, somos personas diferentes, entonces lo importante es que día a día, como dice Jenny, a través del pensamiento positivo, que nos permite también tomar acciones que nos ayuden, es poder ir avanzando un pasito a la vez. A lo mejor se va a demorar usted un poquito más, pero de esto vamos a salir todos y a mí no me cabe duda que vamos a salir fortalecidos. Para eso también hemos preparado con Jenny estas preguntas que están apareciendo acá que nos ayudan a poder hacer un poquito de sentido esto que nos está pasando, ¿ya?
Y lo primero, por ejemplo, es preguntarnos cómo estás. Preguntarte a ti mismo, preguntarle a tu familia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Cómo estás físicamente? ¿Cómo estás psicológicamente? ¿Cómo están tus emociones? Cuando nosotros logramos reconocer eso, ya nos hacemos cargo y podemos empezar a caminar, ¿sí? Después, en el miedo, preguntarnos, hacernos esa pregunta, ¿de qué te protege tu miedo? Eh, ¿Te sirve de algo? ¿Servirá de algo, Jenny, protegerse? ¿Servirá para algo este miedo que nos ayuda a protegernos? O sea, como decías delante, yo creo que el miedo sí nos sirve en el sentido de que nos hace calcular los riesgos, Mm, porque si vamos a arriesgar algo, tenemos que igual calcular, y para eso el miedo como que es sí, este tipo de freno, digamos, que para el emprendedor siempre va a estar, en el sentido de que tienen que calcular sus riesgos a la hora de hacer modificaciones a su emprendimiento o continuar en la forma tradicional que lo venía haciendo. claro, Entonces, yo creo que de igual forma, en algunas cosas el miedo sí nos sirve. claro. Mira, igual es importante porque como estamos conversando del miedo, a lo mejor a alguien no le va a hacer sentido decir, bueno, pero ¿para qué sirve el miedo? También regalarles que el miedo en su justa medida sirve. Si nosotros ya pasamos de un miedo a un pánico, que es un miedo así terrible, muy Paralizante. exagerado, paralizante, la verdad es que eso no sirve. El miedo sirve como todas las emociones en su medida justa, ¿sí? Usted el enojo, por ejemplo, le sirve para no dejarse pasar a llevar, pero si se enoja mucho, eso es furia y puede agredir a alguien. Entonces, en su justa medida, aporta cosas, ¿sí? Claro. Esta pregunta es bien interesante porque dice, si aceptas la realidad de esta crisis, ¿qué puertas te pueden abrir? ¿Qué puertas se abrirían? Y aquí yo creo que esa es la pregunta que a lo mejor inconscientemente se han hecho muchos de los emprendedores o emprendedoras que están trabajando con nosotros, que están tomando FOSIS con consultora Eros, que se preguntaron en algún momento y los que no ya lo están haciendo, si acepto esto ya, esta es la realidad, esto es lo que estamos viviendo, así está la cosa hoy día, pero ¿qué puedo hacer para aprovechar? Y ahí, como dice Jenny, sí ha sido bien interesante porque emprendedores efectivamente que le está yendo mejor que antes. Un caso, mira, Claro. es pura rehue para, como para también ir cambiando de territorio, ir siendo más global. Por ejemplo, allá tengo una emprendedora que ya trabaja con ropa reciclada. Y al principio me decía, profe, ¿quién va a querer comprar con todo esto? Y resulta que conversábamos el otro día y me decía, profe, me ha ido súper bien. ¿Por qué? Porque este mismo, entre las medidas, el ahorro de dinero que estamos haciendo, me imagino todos en la casa, también nos ha llevado a que elijamos cosas más con menos, con precios más bajos, más baratos, que igualmente cumplen una necesidad. Entonces, Claro. fíjense que no todo es tan malo. Hay cosas que sí están surgiendo, hay emprendimientos que sí están tirando para arriba. Y una de las cosas que tiene este tema del aislamiento, igual es que para muchos está siendo complejo venir a Temuco. Para muchos está siendo complejo ir a la ciudad más grande. Por lo tanto, se están favoreciendo las economías más pequeñas, los negocios más chicos, los emprendimientos, los vecinos, digamos, que están más cercanos. Entonces, en ese sentido, igual ayuda al emprendedor más chico, al vecino, a quien está más cerca geográficamente. Sí. Sí, bueno, esa es una de las ventajas también, ¿ah? Que antes generalmente los recursos salían de las comunas hacia las urbes más grandes y ahora están quedando más ahí, lo que también es bueno para la economía local. Claro, sí. ¿Mm? Dice después, mira, esto también es súper interesante, cuando ya uno acepta, uno dice, ya, esto es lo que hay. Y a veces va acompañada del pero, ¿ah? Mira, sí, efectivamente, estamos todos estrechos, estamos en la casa, pero tengo una oportunidad de agradecer. ¿Qué quiero agradecer? Pero estamos todos sanos, ¿te fijas? Estamos todos juntos. Oye, a lo mejor no estamos todos juntos, pero tenemos la oportunidad de que tenemos internet, existe y nos podemos ver por cámara. Y cada uno tiene que ir viendo. ¿Te fijas? Si bien es cierto, esto no vamos a mentir, no vamos a decir, oye, fantástico que haya ocurrido, pero cuando ya, claro, tenemos que ser honestos, pero ya estamos en esto. Y cuando logramos hacernos cargo, aceptar, también tenemos que agradecer muchas cosas. Tenemos que agradecer que estamos con los que queremos, que estamos sanos,
que si no estamos tan sanos, no sanamos, y en fin, hay muchas cosas que sí podemos agradecer. Ahí la gracia es ver cada uno qué es lo que está agradeciendo o qué es lo que podría agradecer hoy. Eso es un motivo que nos impulsa también a tomar más fuerza para seguir. claro. Ujú. Después dice, ¿qué has aprendido estos días? Aquí yo creo que es A usar Zoom, usar Zoom. Nosotras con la Jenny hemos aprendido a usar Zoom. a usar Zoom, sí, Un poco en broma, chicas, chicos, pero es cierto, o sea, hemos aprendido una cantidad de cosas por necesidad que de verdad que antes probablemente no se me ocurría hacer una reunión por Zoom con la Jenny, pero hoy día es lo que hay. claro, No porque sí, sea la Jenny, sino porque preferiría haberla visto cara a cara. Pero la verdad es que hoy día está y lo estamos hasta gozando porque es una herramienta que tenemos y hemos aprendido a usarla. Entonces, de cierto modo, igual hemos crecido personalmente, ¿ya? Y yo creo que a los emprendedores les ha pasado lo mismo. Muchos que, no, profe, no, esa cuestión del WhatsApp no, y resulta que era, profe, ya tengo WhatsApp, cambia el teléfono, porque es una necesidad. Ya han aprendido, claro, ¿sí? claro. Dice, ¿qué quieres hacer estos próximos días? Y aquí van a venir varias preguntitas. ¿Qué quieres hacer estos próximos días? Aquí es cuando empezamos, como les decía, a ver qué podemos hacer, qué oportunidades hay. Y así otras preguntas que vienen surgiendo, como ¿qué quieres estar siendo? Esta es una pregunta como bien profunda, tiene que ver con qué quieres estar siendo tú. ¿Cómo quieres verte tú en esta situación? ¿Quieres estar siendo el que reclama todo el día detrás del teléfono? ¿O quieres estar siendo el que está sin ánimo ahí, llorando pena? ¿O quieres estar siendo el que da impulso y fuerza a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tu pareja, a tus amigos? ¿Qué quieres ser tú? ¿Cómo quieres ser tú? ¿Cómo quieres que te vea el resto en esta situación? Y esa es una pregunta bien interesante que nos tenemos que hacer. ¿Qué quiero ser Claro, yo en esta situación? ¿Sí? claro. ¿Qué- Cómo quiero verme cuando hable de este tiempo, más adelante, a futuro? Así es. Y ya cuando entramos, pasamos esta barrera nuevamente del tiempo y empezamos en este proceso de reconstrucción, dice, bueno, ¿qué oportunidad identificamos, po? ¿Qué podemos hacer a partir de esto? ¿Qué podemos mejorar? ¿Ya? Em, ¿Qué está ¿Qué en está tus en tus manos manos hacer? hacer también? ¿Sí? Porque a lo mejor queremos hacer muchas cosas, pero tenemos que ir siendo bien objetivos dependiendo de nuestro negocio, nuestro rubro. ¿Qué nos Lo que puede? sabemos hacer, Claro, a lo mejor, y dejar de hacer eso igual es interesante, ¿ah? ¿Qué queremos hacer y qué queremos dejar de hacer? Porque a lo mejor habían acciones que antes cometíamos, como voy a poner un ejemplo, voy a ser autorreferente, pero a lo mejor yo compraba un montón de cosas que no necesitaba y no ahorraba. Por ejemplo, esa ha sido una reflexión para mí. O para ustedes como emprendedores, ¿qué quieren dejar de hacer? A lo mejor alguien lo pilló con un montón de listas de crédito, de ventas a crédito, y se dio cuenta que no era una buena opción. Entonces, aquí hay un aprendizaje y un reconocer de cada uno de nosotros de qué cosas está en tus manos hacer y dejar de hacer también para mejorar. claro. Cuando hicimos las clases, vimos el tema del FODA, ¿se acuerdan? Vimos las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. En este aporte a la reconstrucción, ese análisis nos sirve harto porque hay cosas que nosotros tenemos como fortalezas, como emprendedores, o sus negocios tienen. Entonces, tengo esta fortaleza, puedo identificar tales oportunidades, a lo mejor no son las mismas que construimos hace no sé cuántos meses atrás, 4 o 5 meses atrás, porque el escenario cambió mucho. A lo mejor hoy día las oportunidades son otras, las amenazas también posiblemente hayan cambiado mucho. Pero como ustedes tienen material, quizás podrían revisar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo, que puedo hacer? ¿Qué es lo que cuáles son mis fortalezas, digamos? ¿Y cómo las puedo utilizar en este nuevo escenario? Para poder salir de la crisis, para poder levantarme y poder reconstruir mi negocio. Entonces, esa herramienta creo que, como ya la saben usar, como la aprendimos a usar, entonces es una buena forma. Igualmente, como herramienta también trabajamos harto el Canva,
El Canvas igual es una herramienta que visualmente es fácil de entender, entonces tal vez ahí igual pueden, en esta fase de la reconstrucción, de volver a empezar o a pensar o a repensar el negocio, este modelo de negocio que es bastante gráfico, también les puede servir como una herramienta para que la usen y a veces cuando queda un poco más de tiempo, dado que tal vez aún están en su casa, pueden replanificar, que igual es necesario y como cuando el emprendimiento estaba tan full, no les daba el tiempo de parar, ahora a lo mejor es el momento de parar un poco y de replanificar para continuar, digamos. Ujú, súper, así es. Dice, ¿qué ayudas públicas puedes usar? Bueno, aquí estamos todos expectantes. Ha habido algunas luces, como por ejemplo los bonos en forma personal o algún concurso que ya se ha abierto, el Reactívate, que de hecho hoy día está cerrando, hoy día 2 de junio. Entonces hay que estar atentos, hay que ver, se vienen programas, se vienen cosas. Ya de hecho, por ejemplo, vimos hace un tiempo atrás salir nuevamente el llamado FOSIS y se viene algo de CONADI, en fin, van a empezar a activarse proyectos, programas, pero es importante que, por ejemplo, ustedes estén atentas, estén atentos. Hoy día más que nunca los grupos, por ejemplo, de WhatsApp son importantes porque si alguien tiene algún conocimiento, escucha de algo, es importante que lo comparta. Todas estas cosas que nos ayudan a crecer. Si alguien sabe que se abre algún programa de ayuda, de fortalecimiento de emprendimiento, es interesante que lo comparta también con sus compañeros, entonces así todos podemos postular y podemos efectivamente estar en frecuencia con estas ayudas o estos programas que nos pueden ayudar, acompañar a mejorar o salvar nuestros emprendimientos. ¿Sí? Claro. Y finalmente esto tiene que ver con cómo vamos a recordar a lo mejor a futuro este tiempo. Dice, ¿qué te habrá aportado esta etapa? Entonces, pensando en futuro, podríamos decir, bueno, cuando pasen 10 años, 5 años, en fin, o cuando ya seamos más viejitos y tengamos nietos, los que no tenemos, bisnietos, en fin, y recordemos, digamos, oye, bueno, ¿te acuerdas cuando estuvimos en pandemia? ¿Te acuerdas cuando vivimos, estuvimos en cuarentena? Y recordar pues, cómo lo vivimos, qué aprendimos, qué hicimos. Y esos recuerdos los estamos construyendo hoy día. Entonces, también ahí vamos a poder ver, visualizar qué nos aportó esta etapa. Sin duda, insisto, no es que nosotros estemos felices porque esto esté pasando, pero las cosas pasan y de cada una podemos sacar aprendizaje. Hoy día estamos o vamos a estar cuando lleguemos a esta etapa en condiciones de poder también hacer una introspección y ver de qué forma nos fortalecimos, qué aprendimos y qué significó para nosotros esta etapa, el recuento positivo y negativo, la raya para la suma. ¿Sí? Eso. Entonces, bueno, con todo esto que hemos conversado, ya estamos llegando al final de esta grabación, pero en realidad nuestro objetivo con Jenny y con todo el equipo, porque hoy día estábamos presentes las dos, pero en realidad este es el sentir de todo el equipo, poder acompañarlas en esta temática, es aplicarlo al emprendimiento. Entonces dice, partiendo, como decía la gráfica, partiendo, primero hacernos la pregunta, ¿cuáles emociones crees que son las mejores para gestionar tu emprendimiento en tiempos de crisis? Como decía Jenny, algo súper cierto, el emprendimiento y el emprendedor son una comunión, son una unión. El emprendimiento va a estar bien si el emprendedor está bien. El emprendimiento se va a salvar si el emprendedor lo salva. Y para eso el emprendedor tiene que mirarse, tiene que gestionar sus emociones y pensar, bueno, ¿desde qué vereda yo puedo accionar mejor? ¿Cómo activo el positivismo para que en realidad pueda irme mejor? ¿Ya? Entonces, reconozcan, chiquillas, chiquillos, cuáles son las emociones que ustedes necesitan hoy día como para poder sacar sus emprendimientos adelante. ¿Ya? El segundo, Jenny, ¿la quieres leer tú? ¿Has identificado oportunidades para tu emprendimiento en estos tiempos de crisis?
Bueno, en este caso yo creo que hay, como conversábamos antes, pues hay varias personas que sí han identificado oportunidades y las han aprovechado, porque una cosa es verlas y otra también es aprovecharlas. Realmente uno las ve y las deja pasar, pero hay muchos que han tenido la posibilidad de reconvertir su negocio, reconvertir su forma de entrega, por ejemplo, eh, partir con nueva publicidad, adecuarse a los tiempos y, no sé, sobre todo un ejemplo, las personas que hacen mascarillas, hay gente que empezó a personalizar, a ponerle diseño, a hacerlas de colores distintos, de formas distintas, para poder diferenciarse también de todo lo que está en el mercado. Entonces, eh, algunos han identificado oportunidades y también las han podido aprovechar. Hay otras personas que están entregando productos a domicilio, están entregando verduras, como decía Sandra, están entregando, no sé, productos de roticería, de almacén. Entonces, hay muchas personas que han podido identificar esas oportunidades y aprovecharlas. ¿Mm? Y la última pregunta que tiene mucha relación con lo que le estaba contando Jenny también es, dice, ¿qué podrías adaptar de tu negocio para aprovechar las oportunidades? Esto va súper de la mano porque lo primero es, claro, identificar, decir, oye, ¿cuál es la necesidad que tiene el cliente hoy día? Esto parte de ahí. ¿Qué necesitan? Ya tal cosa. Pero como bien decía Jenny, si yo digo, mira, ¿sabes qué? ¿Qué necesita el cliente hoy día? Tal cosa. Ah, mira qué bien. Y me quedo aquí, no va a pasar nada. El poder realmente aprovechar esta oportunidad es cuando tú la visualizas y accionas, cambia o haces algo para poder aprovechar estas oportunidades y realmente empezar a hacer algo, cambiar algo en la forma de tu negocio, en el producto que realmente te permita llegar a satisfacer esa nueva necesidad con este nuevo producto o esta nueva forma de entregar tu producto, ¿ya? Claro, Pero o una queremos... forma de pago, por ejemplo. Ahora que nadie quiere tener Sí, contacto, el sí, tema de los depósitos, igual es algo que uno, igual, la gente que no sabía hacerlo ha tenido que aprender a hacerlo. Algunos tuvieron que ir al banco para ir su clave coordenada, pero igual es una forma dentro del negocio que antes, no sé, yo solamente aceptaba contado porque veía presencialmente a mi cliente, pero ahora a lo mejor ni siquiera lo veo. Entonces, me claro. realiza la transferencia, acordamos por teléfono, le envío las cosas y ahí termina nuestra relación. Claro. O el pago root, que también juntas los celulares, te fijas. Y Claro, hoy día hay mucho que aprender, hay mucho que podemos adaptar. Entonces, la idea de grabar esto era un poco conversar con ustedes, eh, hacer contacto, contarles esto y también dejarles estas preguntas para que ustedes puedan analizarlas ustedes con sus familias, porque los emprendimientos muchas veces, claro, ustedes fueron los participantes, pero detrás de esa idea está la familia completa. Entonces es claro, bueno que se junten también, abramos este espacio de conversación y ver de qué forma entre todos podemos llegar a la reconstrucción de la mejor manera posible. Y para finalizar eso, queremos regalarle una frase de Horacio que dice, la adversidad tiene el don de despertar talentos en la prosperidad, perdón, la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos. ¿Sí? O sea, nosotras con Jenny probablemente no estaríamos usando Zoom. Todavía claro, estaríamos ignorantes del sistema. Eh, pero sí, cada vez que nosotros tenemos una necesidad imperiosa, algo nos apremia, algo nos hace ruido, nos obliga a despertar y a descubrir cosas que inclusive no sabíamos que teníamos, capacidad de aprender, capacidad de hacer, claro, fuerza, motivación, talentos de diferentes tipos. Y eso claro. también es Aquí importante. todos salieron de su zona de confort. Lo que conversamos alguna vez, pues estar en la zona de confort, ahora ya por obligación, yo creo que nadie está en su zona de confort. Todos tuvieron que reaccionar, todos tuvieron que hacer algo, digamos, moverse, aprender, capacitarse para poder salir de ahí y volver de nuevo a ingresar al mercado, porque al final todos están como en eso, en volver a entrar al mercado. Ujú. Bueno, Ya y pues, eso. estamos de todo corazón, esperamos que esta conversación les sirva, que nos vean, por favor, que cuando vean este videito nos escriban una palabrita por WhatsApp. Lo hemos hecho con mucho cariño con Jenny, el saludo, insisto, de todo el equipo y bueno, desearles el mejor de los éxitos
en este tiempo que estamos viviendo y que todos lleguemos a la reconstrucción de la mejor forma posible. Cuídense. Así es. Chao. Chau.